Dale. Ahí está. Bueno, a ver. No estoy acostumbrada a usar el Meet, no encuentro una pestaña, te voy a compartir. Tengo una consulta antes de que empiecen para no interrumpirlas. Yo ayer descargué el AutoCAD y después de que se hizo todo, que se me descargó y se me puso en la parte que sería la pantalla principal de la computadora, tengo la carpeta de AutoCAD y me aparecieron como dos más que no sé qué son esas dos cosas y no sé si las puedo eliminar o si las elimino se me elimina el programa. No sé qué hacer con eso. Seguro que se te instaló el paquete de Autodesk, que es como la empresa creadora de AutoCAD. Si querés puedes borrarlo al inicio. Igualmente cuando lo instalás te pregunta qué querés instalar. Pero es como una instalación más profunda, digamos, en la recomendada te lo instala todo. Pero Bien. igualmente podés borrarlo si querés, sí, del Lo inicio. borro del inicio, pero de lo que es archivos de la computadora no lo borro. Yo diría que no, Karen? En realidad, si se te instalaron otros programas, tenés que ir al panel de control y desinstalarlos, si no que los querés. Bien, bien. Y Pero ahí el AutoCAD se no se borra. me va a borrar. No. ¿Vos te instalaste de la página oficial la versión gratuita para estudiantes o te lo Sí. descargaste? No, del Autodesk. Sí. No, entonces yo imagino que lo puedes desinstalar sin problema. Si te ocupa espacio y no lo Bien. vas a usar. Claro, no, más que nada por eso, porque se me traba la compu y no sabía qué era, así que esperé hasta hoy a ver si me pasaba algo en el programa, si lo borraba. Gracias. No, no hay de qué. Igual en cualquier momento que tenga una pregunta no hay ningún problema que interrumpan. Es mejor incluso que hagan las preguntas si hay algo que no entienden, así que no hay problema. Nada, ¿ya encontraste para compartir? Creo que no, pero bueno, a ver, comparto. Pero está donde dice presentar. Claro. Sí, pero no me aparece para ir al PowerPoint, o sea, vengo de acá. ¿Ahí les aparece? Puede ser. Sí, perfecto. Listo. Eso es lo que no me aparecía. Bien. Y yo no los veo. Bueno, empezamos. Primero, bienvenidos a los que nos saludamos y se están sumando. Somos el equipo del PLAMPE, es un equipo de tutores que surge a partir del contexto virtual para darle una mano a ustedes los ingresantes. Somos estudiantes, igual que ustedes, de todas las carreras de la FAU. Acá estamos nosotros, somos 9. Y bueno, bienvenidos al Festival de Tutorías. Hoy vamos a estar dando introducción al AutoCAD, mañana de Photoshop y les dejamos el calendario para que después les chusmen que vamos a estar dando otros temas, si se quieren sumar. Bueno, y empezamos. ¿Qué es AutoCAD? AutoCAD, la definición técnica sería que es un software de diseño asistido por computadora. Eso significan las siglas de CAD. En realidad es un programa que nace para la creación de planos. Cuando surge de los creadores, lo crean específicamente para eso, para que la creación de planos sea mucho más dinámica, más rápida. Entonces, para eso surge AutoCAD. ¿Para qué lo usamos nosotros como estudiantes? Básicamente para todo. Todo lo que tiene que ver con la representación técnica, es decir, esos dibujos que precisan precisión, una medida exacta. Esos dibujos son los que hacemos con los sistemas de representación que están aprendiendo en visual, que son Monge, axonométrica, isométrica. Esos dibujos que llevan de una medida, una precisión. Entonces AutoCAD aparece para hacer esta representación más fácil. Bueno, acá están, como les decía, algunos ejemplos, axonométricas, vistas, plantas, y lo usamos en casi todas las materias, por ejemplo, en diseño en visual para presentar proyectos, en construcciones que decían recién,
cuando queremos mostrar cómo es la construcción por dentro, cómo se compone, en urbanismo, que lo van a ver el año que viene, en estructuras y, por qué no, en historia. O sea, es un programa que abarca la mayoría de las materias y que siempre lo tenemos a mano para dibujar. Bueno, y esta es la imagen que puse al principio de los ejemplos, y a mí me gustaría ver si alguien me puede decir qué tienen estas imágenes en común. Más allá de que están hechas en AutoCAD y por eso están acá, pero si alguno se anima a decir qué tienen en común o qué le ven de parecido a estos dibujos. Cualquier cosa, lo primero que se les venga. ¿Puede ser que estén representadas en 2 dimensiones? Muy bien, esta es una. Que te permite ver también distintos cortes, ¿no? La planta, hacer un corte de la vista. Son todas distintas formas de representar un objeto. Bien, y yo lo que les quería mostrar, perdón que no veo quién habla, por eso no puedo contestar, pero bueno, lo que yo les quería mostrar acá es que básicamente todos estos dibujos están hechos a través de líneas. Si prestan atención, todos tienen líneas más gruesas, más finas. Acá está todo en blanco y negro, pero puede ser línea de algún color. Y todas tienen un tratamiento de rellenos o sombreados. Entonces, esas líneas pueden ser continuas, pueden ser de trazos o de puntos, acá al costadito están ejemplificadas, o más finas o más gruesas. Y esos rellenos o sombreados pueden ser sólidos, pueden ser transparentes o pueden tener un patrón. Esto es lo que nos ofrece AutoCAD. Y lo que consideramos que si hoy aprenden a usar estas cosas, nos abre una puerta grandísima, porque como les mostraba recién, que si esas imágenes están compuestas por líneas y rellenos, si hoy aprendemos a usar las líneas y los rellenos, ya estamos sobrados. Así que bueno, empecemos. Voy a pasarme a AutoCAD. Bien. Cuando ustedes abren AutoCAD, les aparece seguro que esto. Díganme que sí. ¿Sí ya lo abrieron? Sí, sí. Sí, sí. Ponemos iniciar dibujo, o directamente desde la A, acá arriba del símbolo de AutoCAD, ponemos abrir. Y ahí abrimos o creamos. Bueno, lo primero que nos aparece es este espacio de trabajo. Este espacio de trabajo, si con la ruedita hacen zoom para adelante y para atrás, van a ver que es infinito, no tiene límites. Podemos dibujar cosas enormes que el programa nos lo va a permitir. Se organiza en los ejes X y Y, que eso es lo que nos dice que estamos dibujando en 2D, y nos ordena el dibujo. Y bueno, a ver, voy a correr una cosa que me está molestando acá. En la parte de arriba, en la A, nos aparecen las opciones que tienen en común la mayoría de los programas: abrir, guardar, imprimir. Esas opciones, si quieren, las pueden abrir desde acá, o desde acá arriba aparecen los accesos directos a cada una, ¿sí? Pero es lo mismo. Después, arriba, en la parte superior, nos aparecen todos los comandos y las herramientas que usamos para dibujar o para editar ese dibujo. Hay un montón de carpetas que asocian esas acciones. La verdad es que la principal que voy a aprender hoy es la de inicio, que tiene la mayoría de esas acciones y las más importantes. Si no les aparece así, acá hay una flechita que minimiza esas carpetas, así que si no les aparece, lo pueden abrir de ahí. ¿Sí?
Yo por lo general lo dejo así porque no ocupa mucho espacio en el programa y las tenemos a mano. Abajo del todo aparecen funciones que podemos activar o desactivar, por ejemplo la rejilla, la activo o la desactivo con estos. Díganme si se ve porque tengo miedo de que no se esté viendo. Se ve todo perfecto. Vale. Si yo activo o desactivo, siempre lo azul o celeste representa que esa función está activada. Estas funciones tienen que ver con el espacio de trabajo, de cómo yo lo configuro. Les voy a contar para qué sirven o cuáles son las que más usamos, pero con un ejemplo, porque si las digo ahora, medio como que no se van a acordar después, y la verdad que las usamos, o sea, las aprendemos cuando las usamos, no es necesario que se las sepan de memoria. Así que bueno, la propuesta que tenemos para hoy es hacer esta hermosa casita que dibujó Karen. La idea es que hagamos el paso a paso, así podemos empezar a utilizar estas funciones de acá arriba y contarles de qué se trata cada una. ¿Sí? Si alguno lo quiere ir haciendo en paralelo, buenísimo. Y si no, pueden escuchar y después lo vuelven a ver que queda grabado, como ustedes prefieran. Lo primero que voy a hacer es cambiar el fondo, que no me aparezca negro. En opciones visual, colores, le voy a poner en blanco, porque siento que en blanco se entiende mejor. Porque aprender un programa que encima está en otro color es como complicado. Si a ustedes les gusta el negro y quieren trabajar sobre el negro, buenísimo, y si no, lo pueden cambiar de acá como hice yo, en opciones. Bueno. Para empezar a dibujar, acá después les vamos a pasar un PDF con el paso a paso. Yo lo tengo acá. Está bueno decirles desde ahora lo que les vamos a dar, que es, primero, bueno, este archivo para que lo tengan en AutoCAD por si lo quieren ver, algunas hojitas de las que vamos a ir hablando, de algunas recomendaciones que les damos de cómo, en general, a lo largo de la carrera ir trabajando, de tips que son útiles. Bueno, ahí re bien, alguien comenta que está bueno que quede grabado porque le anda mal el internet. Sí. Y además así después lo pueden ir pausando donde quieran. Les vamos a dar un PDF que armamos sacando captura de pantalla de las herramientas que vamos a usar hoy, que la verdad no son tantas porque realmente las herramientas básicas no son muchas y con esas podemos hacer muchísimas cosas, así que le vamos a dar como ese PDF con las herramientas básicas para que después si las quieren ir viendo más en detalle. Y bueno, también le vamos a dar un PDF con varios links a videos que son muy recomendados también para seguir profundizando en el programa. Pero bueno, esto es como un reconocimiento general, digamos. Sí, todo lo van a encontrar donde entraron hoy a la reunión, en el Linktree. También hay una carpeta que se llama Material de las tutorías y ahí les dejamos todo esto y bueno, los PDFs con las explicaciones también. Bueno, este es el paso a paso de cómo llegar a hacer esta casita. Bueno, arriba van a ver que hay como grupos de acciones. Dibujo, modificar, anotación, capas, bloque, propiedades, grupos, utilidades y portapapeles. En el primero de dibujo nos aparecen todas esas herramientas que usamos para dibujar, ¿no? Y en el segundo, para modificar esos dibujos que hicimos. Por ejemplo, desplazar, girar, recortar. Hoy contaban que a algunos les aparece en inglés. La verdad es que si se acostumbran a lo que el símbolo significa, después hasta mismo van a terminar escribiendo el comando en inglés, no pasa nada. Es un programa que cuando nos acostumbramos a verlo, después es bastante intuitivo adivinar qué es lo que está pasando. Perdón, yo me estoy moviendo acá en el espacio, si ven que con la ruedita voy para adelante y para atrás.
Y ahora aprieto el ratón, la ruedita, y con eso me hace una mano que yo me puedo desplazar en el espacio. El espacio donde estoy es modelo. Siempre dibujamos en modelo. También hay presentaciones que son como hojas, que después les cuento para qué sirven, pero siempre en el modelo. Antes de empezar a dibujar, acá hay un botoncito de escala que si no está en uno, después se nos complica cuando queremos imprimir en una escala determinada. La idea es que todos los dibujos que hagamos, ya que AutoCAD nos lo permite, lo dibujemos en uno, que es lo que es la realidad. Si en la realidad yo quiero hacer una pared que mide 2 metros, bueno, dibujo una línea de 2 metros, ¿sí? Voy a empezar a dibujar. El tema de las escalas al principio quizás a veces cuesta terminar de entenderlo. A lo largo de toda la charla vamos a ir mencionando las escalas, porque es algo que, como justamente AutoCAD es para dibujar con precisión técnica y representar en una escala la realidad, lo vamos a ir nombrando seguido. Si hay algo que todavía no lo entienden, lo pueden consultar, obvio, pero de todas maneras no se preocupen, es algo que lleva su tiempo ir, digamos, manejando. Sí, tal cual. Sí, la escala es un tema complejo, pero bueno, lo que quería decirles es que tengan activado siempre acá uno en uno. Para empezar a dibujar, nosotros acá primero nos guiamos de un cubo y bueno, después vamos haciendo diferentes acciones para llegar al final, ¿no? Para hacer este cubo, que mide 10 por 10, empezamos. Van a ver que en AutoCAD hay como muchas formas de llegar a un mismo resultado. Nosotros hoy vamos a usar algunas. Si ustedes después encuentran otra o les parece más cómoda otra herramienta de estas, por ejemplo, por decirles algo, yo puedo dibujar con una línea, siempre me va diciendo qué es lo que tengo que hacer. Dice precise, primer punto. Hago un clic, que es donde va a iniciar esa línea, y otro clic, que es donde va a terminar. Y después yo quiero que esa línea siga para abajo. Todo esto lo hice con el comando de línea. En cambio, también puedo usar la polilínea, que lo mismo, inicio, clic para finalizar y hago otra para abajo. Obtengo el mismo resultado, pero una tiene líneas sueltas y la otra polilínea. Lo mismo que si yo quiero hacer un rectángulo, puedo hacer un rectángulo desde la función de rectángulo o desde la función de polilínea. La verdad es que cualquiera es válida porque, por ejemplo, hay opciones, si yo en realidad no quería esta línea de abajo, con suprimir, selecciono con el clic y suprimo. No quería esa línea. Y bueno, y acá selecciono suprimir, pero se me borra todo. Pero también hay una función de recortar, que acá se las presento, recortar, que es la tijerita. Entonces, también la puedo recortar y llegar al mismo resultado, si es que me equivoqué y no quería esa línea. Así que si empezaron con un comando, también hay formas como de revertir esa situación sin tener que borrar todo. ¿Sí? Los cliqueo para seleccionar y con suprimir los borro. Bueno, y ahora sí puedo empezar a dibujar. Para empezar tenemos este cubito que mide 10 por 10 y de altura tiene 5. Ustedes ven que cuando yo dibujo acá, me va diciendo lo que tengo que hacer y hasta incluso me dice cuánto está midiendo esa línea. Esa es como la primera diferencia entre Illustrator o Corel, que es lo que ustedes están aprendiendo. Que vieron que si yo dibujo una línea en Illustrator, primero la tengo que dibujar y después tengo que ir a editarla para que tenga la medida que yo quiero que tenga. Bueno, acá desde AutoCAD esta opción es más rápida. Inicio a dibujar la línea desde ese punto donde yo la fijé y escribo, por ejemplo, si quiero que tenga 10. Le doy Enter y ahí ya está mi línea
de 10 metros, ¿sí? Si a alguno no le aparece, esto como a mí me aparece acá que me va marcando mientras dibujo, es esta opción que se llama entrada dinámica. Yo la tengo activada. Si no les aparece acá abajo, todo lo que no les aparezca, vean acá a las 3 rayitas y acá, entrada dinámica. Fíjense que esté cliqueada. Bueno, yo acá la tengo activada, pero ven que si lo desactivo no me dice nada. Me dice cuánto está midiendo, pero yo escribo 10 y no lo veo. Lo veo siempre, esto sí que siempre pasa, en la barra de abajo. No puedo señalar, pero ven acá. Esta barra es la barra de comandos. Yo puedo elegir un comando desde acá arriba o puedo escribirlo. Esto está bueno también porque cuando ustedes se acostumbran y ya saben qué comando precisan, escriben directamente, no sé, línea, enter, y ya tengo para dibujar una línea. Y no tuve que ir acá arriba. Tiene como un acceso más rápido. Esto tiene que ver con una de las cualidades que le contábamos hoy de AutoCAD, que hace que todo nuestro proceso sea mucho más rápido que con otros programas. Y por eso lo usamos en arquitectura también. Bueno, ya dije lo de la entrada dinámica, tenganla activada, así pueden ir viendo qué están dibujando. Y la otra es esta de las rayitas verdes punteadas. Esta me va diciendo en qué dirección voy. Sí, el ángulo, digamos, ¿no? De la línea. El ángulo, tal cual. Me dice si voy recta, si voy en un ángulo determinado. Si ven, incluso aparece el número del ángulo, cuando está recta aparece 0 grados y a medida que vamos subiendo nos indica qué ángulo tenemos. Tal cual. En eso tengo dos opciones. O utilizo ángulos rectos, que es el de acá abajo con el simbolito de recto, y yo me muevo y me lo va restringiendo. Solo te habilita, claro, en 0 grados, 90, digamos, cada 90 grados. Que para algunas cosas, cuando estamos dibujando, nos son sumamente útiles activar esta ortogonalidad. Pero bueno, para un dibujo como el que le vamos a mostrar hoy, por ejemplo, y como muchos que quizás van a tener que hacer, está bueno conocer cómo hacer que AutoCAD te habilite otros ángulos. Tal cual. Desde acá, todo siempre lo que tenga flechita, me está ocultando opciones y si yo toco la flechita, las puedo abrir. Por ejemplo, acá puedo elegir en qué ángulos ir. Yo voy a elegir 30-60 porque voy a dibujar esta isométrica, ¿no? Bueno. Desde entonces, activando acá este simbolito del ángulo, me marca para qué ángulo ir. Bueno, voy a escribir 10 porque dije que ese cubito tenía 10. Y voy a ir para arriba derecho y tiene 5 de alta. Y voy a volver con los 10. Todo esto lo hice con línea. Podría haber sido con polilínea, podría haber sido. Ahora, la primera de estas herramientas, bueno, la segunda pues ya les mostré, que les vamos a mostrar, es esta que es simetría o espejar. Seleccionamos el objeto que yo quiero espejar, ¿no? Porque creo esta cara y la de este lado es tal cual la misma. Entonces, con espejar, seleccionamos un punto que es el que le va a hacer de bisagra para esa simetría. Y si voy recto, me va a espejar recto. Si voy en otro ángulo, me va a espejar por ese otro ángulo. Yo quiero que quede ahí. Con un clic, y acá me pregunta si el primer objeto, que es lo que está en azul, si lo quiero borrar o no. No lo quiero borrar, toco Enter. Acá termino de completar la imagen. El ángulo, como ven, de lo que está dibujando Nadia con el del ejemplo son distintos, pero es porque son distintas isométricas, digamos. Nadia lo quiso hacer con este ángulo, pero es por eso, básicamente.
Algo que también Sí. está bueno decir ahora, que ya empezamos a dibujar un poco para que no sea todo tan, tan aburrido al principio, es que como ven, las líneas que está dibujando Nadia las vemos mucho más finitas que otras de las que hay en el ejemplo que les estamos mostrando. Y esto es porque algo que no sé cuándo, perdón que me meto nada, pero es que está bueno hablarlo desde el principio. Incluso como les decía, nosotras como que no los queríamos como aburrir tanto desde el comienzo, pero cuando ustedes hagan sus trabajos es fundamental que esto prácticamente sea lo primero que hacen cuando abren AutoCAD, que es crear las capas con las que vamos a trabajar. En AutoCAD se trabaja por capas y es algo que, no sé, muchas veces si no se hace el trabajo después es directamente muy difícil y lleva mucho tiempo de hacerlo y no tiene sentido porque esta herramienta justamente lo que hace es facilitarnos el dibujo, porque lo que podemos hacer es crear diferentes capas dentro de las cuales todas las líneas que yo sitúe adentro de esa capa van a tener las mismas características. Por ejemplo, en el dibujo del ejemplo, como ven, todas las líneas que delimitan el contorno tienen un espesor. Todas esas líneas pertenecen a la misma capa. Si yo ahora me arrepiento y quisiera que tenga otro espesor, directamente edito las características de la capa y se me modifican todas las líneas a la vez. Cuando trabajamos con pocas líneas quizás parece como innecesario el tema de las capas, pero es un hábito que hay que ir generando desde el principio porque los dibujos se van a ir complejizando cada vez más y esta es una herramienta que es fundamental. Así que no sé si querés mostrar ahora cómo se gestiona. Les voy a mostrar un ejemplo. Es verdad lo que dice Karen, las capas nos ordenan el dibujo y el espacio en el que estamos trabajando. Yo siempre me imaginé como que las capas son calcos. Son literalmente capas como de calcos y cada hoja contiene algo distinto y bueno, la unión de eso hace lo que yo esté viendo. Por ejemplo, acá tengo una capa que se llama cotas, el nombre de la capa se lo damos nosotros, y la tengo apagada. Si yo la prendo, ¿ven? Yo acá había puesto la medida que tiene cada distancia, así podemos empezar a dibujar. Pero cuando les mostré al principio no precisaba mostrarles las cotas, entonces la apago. Y eso pasa mucho de que, por ejemplo, yo ya terminé de hacer el dibujo y las líneas guías no las preciso cuando llegamos al resultado final. Entonces, ¿qué hago? ¿Me pongo a borrarlas una por una o directamente vengo a la capa de líneas guía, acá se llaman auxiliares, y las apago? Y para eso nos sirven las capas. Por ahí, como dice Karen, en un dibujo tan simple no parecen necesarias, pero cuando en un archivo tenemos muchas líneas y, no sé, no quería las auxiliares en gris, las quería en rosa. Y bueno, no me voy a poner a cambiar una línea por una, tocando cada línea, entonces venimos a la capa y le pongo que sea rosa. ¿Sí? Para eso nos sirven las capas. En cómo trabajar las capas, qué nombre ponerles y demás, eso es realmente algo que suele ser muy personal. Cada uno se siente más cómodo trabajando de una u otra manera. Lo que nosotros hicimos para este ejemplo, que es lo que les ofrecemos como guía, es, si ven las primeras 4 capas, se llaman 0.05, 0.20, 0.35 y 0.50. Esos valores de lo que me está hablando es del grosor de cada línea, del espesor. Entonces, como ven en el ejemplo que nosotros tenemos, hay algunas que tienen un espesor de 20, otras de 35 que son las del borde, las de .50 son las flechas que son bien gruesas. Y como vemos, AutoCAD nos muestra los diferentes espesores, pero es una previsualización que nos hace AutoCAD que es muy poco específica. Si vemos prácticamente las líneas auxiliares con las otras, además de que cambia que una es de trazo y otra es continua, se ven del mismo espesor y es porque AutoCAD todas las líneas de 0.5 a 0.30 las visualiza igual. Y esto es algo que hay que tener siempre en cuenta cuando estamos dibujando en AutoCAD, porque acá quizás esas líneas se ven súper gruesas y no es para nada como sale cuando esto lo imprimimos. Por eso lo que les recomendamos hacer también desde el principio, que igual nosotros les vamos a dar un ejemplo, es hacer una hojita, que no sé si se las querés mostrar ahora, Ana, que donde hacen, por ejemplo, que ustedes quisieran empezar a probar estas 5 capas.
las dibujan y les anotan, más arriba están como en los distintos espesores también, y le ponen el nombre de la capa que tienen, el espesor que tiene, el color y el tipo de línea, si es continua, si es de trazo. Y esto se lo imprimen. Entonces siempre que ustedes quieran dibujar, cuando todavía no sepan cómo va a salir impreso lo que están dibujando, miran en esta hojita. A ver, una línea de 0.20 en negro. ¿Cómo se ve? Es muy finita, es muy gruesa. Después pueden probar, como recién mostraba Nadia que está ahí en el medio, también probando con diferentes colores, con diferentes tonos de grises. Abajo también pueden probar la letra, escribir en distintos tamaños y escribir qué letra están usando, porque muchas veces al principio es como que es difícil saber cómo va a salir impreso. Después ya le van a ir agarrando la mano, no van a precisar esto, pero al principio está bueno tenerlo de guía. Y ya que estamos hablando de imprimir, lo dejo como un consejo que seguramente lo va a repetir después nada cuando hable de esto, pero según en qué impresora imprimimos, las cosas salen de una u otra manera. Es decir, si ustedes van a imprimir en su casa, pruébenlo imprimiendo esta hojita en su casa. Pero si tendríamos que mandar a imprimir algo en un papel especial o demás, es fundamental saber que si yo imprimo en ese papel, la prueba de líneas es en ese papel en el que voy a imprimir el trabajo final. Y algo que también parece súper exagerado, pero que no lo es. De todas maneras, bueno, ahora posiblemente la mayoría de los trabajos los estamos entregando de manera virtual, pero es que en las imprentas, esto es algo muy normal, es preguntarle a la imprenta en qué impresora te lo imprimió, porque las imprentas suelen tener muchas impresoras. Y vos un día vas y te imprimen en una y el otro día vas y te imprimen en otra y el trabajo sale completamente distinto. Así que estos son como detalles que siempre está bueno tener porque hay como que siempre ir constatando qué es lo que pasa en AutoCAD y qué es lo que pasa cuando después lo llevamos al papel. Sí, sí, yo creo que creo que AutoCAD tiene todos los pros, pero una de las contras es esta, que nunca lo que imprimimos es lo que estamos viendo. Por ejemplo, acá me acerqué y no es lo que me estaba mostrando, ¿no? Se hace como más finito, más grueso. Entonces, es verdad, siempre está bueno tener como algo impreso al lado que me vaya mostrando si el grosor de línea que yo estoy eligiendo está bien. Y cómo elijo ese grosor de línea, ¿no? Dos opciones. Acá en el grupo de propiedades aparecen, bueno, esto aparece en varios programas, así que seguro que ya lo conocen. Podemos elegirle un color, un tipo de línea, que acá ponemos el grosor, y el tipo de línea, si va a ser sólida, si va a ser de trazo, o si va a ser de punto, trazo punto, bueno, hay un montón. Yo si selecciono un objeto, puedo ponerle, por ejemplo, que sea más grueso o que tenga otro color por objeto. Pero lo que nosotros decimos que está bueno trabajar en la capa, porque en vez de decirle al objeto solo que tenga ese espesor, le decimos en la capa. Entonces, todas las líneas que estén, como en este caso, en la capa que se llama 0.35, van a quedar con el grosor y no tengo que cambiar una por una. Esas propiedades se las damos desde propiedades de capa, que básicamente es lo mismo que acá, pero directamente se lo damos a una capa en vez de a un objeto en específico. No sé si no se entiende algo, por favor, diga, porque por ahí el tema de capas yo sé que es muy nuevo y cuesta entenderlo, así que vayan diciendo, Pero básicamente son esas tres cosas que hay que ver, cuatro, digamos. Se le pone el nombre a la capa, se le determina un color, se le determina el tipo de línea, ahí dice continua, como ven, porque son todas continuas, y se determina el grosor. Si ven ahí arriba los títulos le va diciendo qué es cada cosa. Y eso que hizo Nadia, por ejemplo, recién de cambiarle el espesor a una línea puntual, es algo que yo me atrevo a decir que rotundamente no lo recomiendo, porque esa línea está dentro de la capa del grosor de línea finito, que en este caso es .20. Pero a solo esa línea se le modificó el espesor, el grosor de línea. Con lo cual es como que después cuando yo modifique la capa donde esa línea no va a modificarse y se hace después directamente, o sea, es mucho más difícil empezar a buscar qué línea está y cuál no. Para eso directamente cuando estamos en esas propiedades que le mostró recién Nadia de línea, ahí en vez de 0.35 dejan la opción siempre por capa.
ven que el color aparece por capa y el tipo de línea también, pero el grosor no, porque ella se lo modificó. Para que vuelva a tener las propiedades de la capa, directamente vuelve a desplegar ahí donde están los grosores y pone por capa y ya está. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, acá arriba siempre me dice en qué capa estoy parado. Y yo a esta capa le digo que sea azul. A esta capa, a esta línea, perdón. Y bueno, y después sigo dibujando y después me doy cuenta que no, que la capa 0 quiero que sea amarilla. Lo pongo con colores, pero puede ser con valores de línea también. ¿Y qué pasó? Se me cambió todo lo que estaba en la capa 0, menos la que me quedó en azul, porque yo le di la propiedad a esta sola. Esto puede ser a favor o en contra, por ahí ustedes querían que quede en azul, pero si lo que querían era que cuando ustedes modificaran la capa se cambiara todo, y si a una le dieron algo distinto, acá debería decir por capa para que vuelva a su capa. ¿Sí? Y bueno, como una última cosa también con respecto a las capas, es que lo que dijo recién Na, que digamos ahí dice 0, no es que es necesario hacer el dibujo y una vez que está hecho pasarlo a la capa que queremos. Antes de empezar a dibujar la línea, nos situamos en la capa en la que queremos que esté esa línea, dibujamos y automáticamente ya esas líneas van a pertenecer a esa capa. Si queremos dibujar otras líneas, cambiamos de capa y seguimos dibujando. Para no hacer dos veces, digamos, el trabajo. Me voy a poner en el dibujo que no tengo nada para mostrarles cómo creo esas capas. Por ejemplo, si yo quiero hacer este dibujo, yo ya sé que voy a precisar una línea gruesa, una línea finita y una línea auxiliar, que puede ser más finita que la finita o de puntos, ¿no? Entonces, en propiedades de capa es donde las creamos. Me paro acá en el dibujo 0 porque así como les está apareciendo, seguro. Entonces, acá me dice las capas que tengo. Por ahora no tengo ninguna. Como consejo, en la capa 0 nunca dibujen nada. Después les cuento por qué, pero traten de que la capa 0 quede libre, ¿sí? Y acá con el botoncito, tiene ahí un simbolito amarillito, es la de crear capa. Siempre que me quedo quieta con el mouse en alguna función, igualmente el programa me explica, así que se van a poder ir guiando. Pongo nueva capa y, por ejemplo, le pongo que sea la de líneas gruesas. Puede ser líneas gruesas o, como la tenemos nosotras, 0.30 ¿era? 35. 35. Líneas gruesas. Esto me va diciendo si esa capa, por ejemplo, está prendida o apagada. Cuando la bloqueo es que no la puedo mover, o sea, todas las líneas que queden en esa capa no se mueven. Y lo mismo cuando la inhabilito. Inhabilito. Bien, y acá esto, simbolito de impresora, si queremos que esa capa se imprima cuando lo guardamos en PDF, o si no. Bueno. El color. Si cliqueo en el cuadradito de color, le doy el color que quiero. Ahí igual como ven dice blanco y en realidad blanco sí. Es negro y es el valor de negro más absoluto. Cualquier otro negro, los negros que aparecen en la gama de abajo, cuando lo impriman va a ser un gris muy oscuro, pero no va a ser negro. El único que es negro absoluto es ese que tiene seleccionado Nadia, que se llama blanco. Aparece claro. Blanco en AutoCAD. Por más que ustedes quieren una línea blanca, si tocan blanco se las va a hacer negras. Así que, y bueno, y acá pueden variarle la saturación o elegir algún tipo de color. Bien. Tipo de línea, quiero que sea continua. Igual ahí, perdón, ahí como ven solo les aparece la opción de continua. Si ustedes quisieran una de trazos o cualquier otra, tienen que ir abajo donde dice cargar. Y ahí les va a aparecer todas las opciones que les da AutoCAD. Cargan la que ustedes quieren y ahí sí las van a poder seleccionar. Ahí voy con esa cuando cree la capa para las punteadas. Bueno, grosor
si eran gruesas, habíamos elegido uno de 0,35. Bueno, y así creo infinitas capas. A esta le voy a poner líneas finas. Y fíjense que lo único que le tengo que cambiar es que sea más finita. Era de 20. Y acá voy con las auxiliares. Bueno, ahora sí, como decía Karen, me pone solo la continua, como para que una línea sea punteada. Pongo cargar y hay un montón acá tienen para elegir. Por ejemplo, esta que me hace aceptar. Pongo cargar. No, tenía que poner aceptar. Selecciona la primera igual. Ahí. Siempre todo lo que esté en azul es que lo tengo seleccionado. Bien. Y de grosor de línea le vamos a poner cualquiera, 15. Y esto para cuando ustedes creen sus capas, para que sepan por dónde ir. Igualmente, nosotras acá les dejamos las que nosotras creamos para llegar a este dibujo. Decime, Karen, si me olvido de algo. Creamos capas. Sí. Lo que sí, bueno, que ahí como también les mostramos en esas hojitas, hay una que tiene como colores súper vibrantes, porque a veces esto que les decía, que es re importante saber que todas las líneas estén en la capa que corresponde, a veces para ir trabajando podemos poner colores, es muy normal que trabajar así, digamos, que cada capa tenga un color muy intenso y muy distinto uno con el otro. Para ir dibujando automáticamente hago una línea y que tiene que ser roja y me sale azul, ya sé que está en una capa equivocada. Eso es muy útil a medida que vamos trabajando. Para imprimir hay que volver a editar las capas en los valores de negro, gris o con el que querramos trabajar. Claro, de acá van seleccionando los cuadraditos y por ejemplo si yo quiero poner todas las líneas gruesas en rojo, es como una ayuda visual de que cada línea está en su capa. Vuelvo al blanco. Una cosa, que si a ustedes no les aparece el valor de línea, es muy probable, casi segura, de que eso no viene por defecto, tienen que activarlo desde acá. Dice mostrar, ocultar, grosor de línea. Son estas tres liñitas, que son como de un espesor grueso a un fino. Desde ahí se activa y se desactiva. Si no les aparece, lo mismo que con entrada dinámica. Está en grosor de línea. Esto hace que mientras estamos dibujando nos muestre si esa línea es más gruesa o más fina. Pero a veces usamos grosores que, por ejemplo, de 30 para arriba, si los vemos en AutoCAD, se ven iguales. Se ven iguales, entonces por más de que tenga activado el grosor de línea, los voy a seguir viendo igual. Y en la realidad hay muchísima diferencia, o sea, son valores con los que vamos a trabajar, diferenciándolos. Tal cual. Así que, bueno, ya vamos más o menos 40 minutos. Por ahí podríamos ir un poco más a mostrar las herramientas, como para que no se haga muy largo. Cualquier duda la pueden ir dejando. Genial. Sí. Sí, todos los cositos de acá abajo trato de ir mostrándoselos a medida que los vamos usando. Si a alguno le genera alguna duda algo, me espera y cuento. Bueno, acá voy a usar, ven que me quedó esto en azul, voy a usar este botón de igualar propiedades que hace que él le pueda adquirir la propiedad de un objeto a otro. Entonces, selecciono primero, yo quiero que el azul sea igual que esta negra, entonces selecciono primero en la negra, pongo igualar propiedades y toco el azul. Con esa ya hizo que se vuelva a mi a cómo tiene que ir. Y después, si vamos comparando estas líneas, por ejemplo, de contorno, acá el valor de línea está aplicado en el contorno. Es otra forma de aplicar el valor de línea. Seguro que ustedes lo que vieron es que
el valor de línea siempre a lo que está más cerca, también puede ser, las dos son válidas. Yo porque por ahí dicen, uy, este valor de línea está re mal. Pero hay como varias opciones de remarcar. Elegimos este porque es el que resalta el objeto ahora. Nadia, te interrumpo un segundo. Ahí hicieron una pregunta que pregunta si siempre que dibujemos las medidas van a estar en metros y siempre vamos a mantener la escala 1 en 1. Esto es correcto. Cuando Nadia introdujo el número 10, esto significa que esa línea mide 10 metros. Lo que pasa es que como AutoCAD es un programa, bueno, en la computadora y trabajamos con Zoom, lo que estamos haciendo ahora es alejarnos, entonces lo vemos hasta que nos entre en la pantalla, digamos. Pero es correcto, digamos, siempre dibujamos en las medidas reales. Después, cuando esto hay que escalarlo para poder imprimirlo, para imprimir nuestra representación de la realidad que estamos dibujando, ahí es cuando empezamos a tener que configurar para escalar este dibujo a la escala que nosotros queremos imprimir. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. También se lo dejamos en un PDF, cómo trabajar las escalas al momento de imprimir. Sí, siempre dibujamos en uno y más que nada también para no tener que estar pensando tanto, uy, ¿en qué escala estoy dibujando? Bueno, primero dibujo en uno y después veo en qué escala tengo que imprimirlo. Pero siempre en uno también nos hace trabajar las medidas mucho más fácil. Sí, como un paréntesis, de todas maneras, aunque siempre dibujamos uno en uno, nosotros ya tenemos que más o menos saber específicamente en qué escala lo vamos a imprimir, porque cada escala necesita un nivel de detalle distinto. Si nosotros vamos a imprimir algo para que después quede muy chiquitito, posiblemente no precisemos tantos detalles. Si nos piden un dibujo más grande, desde el inicio ya vamos a tener que darle un mayor grado de detalle. Pero bueno, sigamos. Bueno, voy a seguir dibujando, voy a prender las cotas para que ustedes vean las medidas que tiene esto. Y siempre sigo a los 30 grados y 10. Ahora, estas líneas de contorno yo dije que iban a ser más gruesas, así que o bien, como yo ya lo dibujé, las voy a pasar a la capa de líneas gruesas. Las selecciono, me voy acá arriba, que es donde me dice dónde están esos objetos ahora, están en la capa 0. Y me voy a ir y voy a clicar la capa gruesa. Y ven, se me cambió. Esto yo podría haber arrancado directamente, que es lo que tendría que haber hecho, pararme en la capa gruesa y empezar a dibujar esas líneas. Pero bueno, como empecé a dibujar de otra forma, ahora las cambio de capa. Y listo. Bueno, dibujamos las líneas auxiliares para empezar a generar las formas. Por ejemplo, esta línea de acá va por la mitad en la altura. Entonces, ahora sí lo voy a hacer bien, me voy a parar en la capa de auxiliares. Voy a ir a la línea. ¿Cómo busco la mitad? Opción A, si esto medía 5, dibujo una línea que mida 2.5 y acá ya estoy en la mitad y me voy para acá. Opción B, ven que si yo me paro, por ejemplo, todavía no cliqué en nada, pero yo ni bien me acerco con el mouse, me va como poniendo puntos de referencia. Siempre los cuadraditos me indican el vértice al principio y al final de esta línea, y el triangulito la mitad. Entonces yo ya sé que si yo hago clic acá, estoy al medio. ¿Cómo hago para que me aparezca ese triangulito? Porque seguro que ustedes, ni bien abrimos el programa, no aparece. Acá aparecen este otro comando que se llama forzar cursor a puntos de referencia. Para los que lo tienen en inglés, es un cuadradito con otro cuadradito de arriba. Si yo lo desactivo y voy con una línea, ya ven que ya no me pone nada, no sé por dónde empezar a dibujar. Pero si yo lo activo, me lo muestra. Y para que me muestre, por ejemplo, el punto medio, despliego acá el triangulito y marco qué cosa
quiero que me indique el programa cuando estoy dibujando. Como decíamos, AutoCAD es un programa de precisión, por eso es que es fundamental tener esta herramienta activa, porque si no quizás nosotros dibujamos y nosotros estamos viendo como que todo va coincidiendo, pero si hacemos zoom las líneas no están una consecuente con la otra, no están tocándose en un único punto en el espacio, están separadas y esto nos va a traer imprecisiones en el dibujo y problemas más adelante si queremos usar la opción de rellenos y sombreados que les mostraba Nadia. Tal cual, al tener esto activado nos asegura que el dibujo sea preciso, porque yo estoy iniciando una línea donde hay un cruce entre otras dos líneas, por ejemplo acá. Entonces, si eso ya me lo indica el programa, ya me quedo tranquila de que eso va a estar bien y preciso, dibujado, ¿no? Sigo con las demás, la otra está 5, esta liñita. También, como 5 es la mitad de 10, puedo hacerlo desde acá. Perdón, no, dale. Sí. Sigo con este mientras hablo. Dale. No, que como ven las líneas auxiliares que está dibujando ahora Nadia, aunque están en la misma capa con las mismas propiedades que las del ejemplo, no se ven los trazos de la línea, se ve como una línea continua. Y esto es porque algo que también hay que configurar es la escala del trazo de la línea. En esa línea se ve continua porque o la escala es tan grande que eso es un único trazo, o porque la escala es tan chiquita que directamente forma una línea continua. Sí, algo que es verdad, eso es, la verdad yo nunca le encontré la solución. Es algo que hace AutoCAD, que por definición la escala es muy grande, pues ya sabemos que es un programa que abarca muchos... Pero si tiene mucho espacio para trabajar. Perdón. Entonces, si yo esta misma línea la dibujo que sea eterna, ahí sí veo ese trazo, pero como la mía es tan cortita, no se ve. Eso se lo cambiamos desde acá. Cuando cargamos una línea, nos pone acá el factor de escala que queremos usar. Entonces, bueno, esta tenía 0,5, pero sigue siendo chiquita. A ver si con 0.015. Acá me pide que la vuelva a elegir. ¿Ven? Y ahí ya... Yo había configurado diferente el anterior, por eso ahora te sacó los trazos del anterior. Como les decimos en AutoCAD hay muchas maneras de hacer lo mismo. Lo que yo había hecho es escribir el comando propiedades en la barra de comandos y te abre todas las propiedades que tiene esa línea. Propiedades. Sí, esto propiedades es algo, un cuadro de diálogo, digamos, que vamos a usar muy regularmente y ahí aparece la opción escala de línea. Como ya tenía 2 y yo encima le agregué otra, quedó como muy chiquitita. Le vuelvo a poner 1, escala, le cambio por 1 y ahí me aparece. Si cometemos un error así, por ejemplo, como el que hice yo de no haber hecho las propiedades para todas las capas, ahora seleccionamos la opción igualar propiedades y bueno, estos son estos pasos que hay que tratar de evitar, pero que a veces pasa. Hola Nico, ¿cómo estás? Y vamos igualando las propiedades con las demás líneas para arreglar el error, digamos. Bueno, ¿dónde está esa función de igualar propiedades? Acá arriba, mirá. Y ahí, tipo, si tocamos ese pincelito, claro, selecciono, por ejemplo, esta. Y cuando toco igualar propiedades, me copia tal cual. Lo pasa a la capa que está, la primera línea que seleccioné, lo pasa de capa, y también si tiene alguna propiedad en especial, también se la copia. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Tengo una versión, tengo dos versiones, una de 2009 en inglés y una de 2010 en español. Y estoy ahora con la de español.
Y bueno, esa de igualar propiedades no me aparece la opción. Después en las capas no me aparece nada. De acá no aparece nada. A ver, vamos a ver. Claro. Ah, claro, donde tenés auxiliares ahí, Sí. que te aparece todo eso listado, no me aparece nada. Esa opción de igualar propiedades tampoco. Mi pregunta es si quizás porque es una versión vieja tiene diferente formato o capaz que estoy metido en otro. No, AutoCAD viene con la misma barra históricamente. Sí, desde hace Van años. cambiando, sí, cambia el modo de verlo, quizás un poco los colores o algo así, pero es la misma. Quizás Lo hay hacen algo- más lindo, pero Sí. las funciones son las mismas. Ah, entonces. ¿Y Fíjate cómo de puedes? acá, mira, te A ver. aparece como este triangulito acá arriba, pues si yo lo aprieto, no me aparece todo. ¿Ven? Como que se va reduciendo. Sí, sí, me aparece. O sea, me aparece todo, pero menos eso de igualar propiedades. Y si Eh, desplegas, te aparecen más opciones, por ejemplo, en propiedades. a ver, ¿en O dónde? directamente no te aparece el cuadrado de propiedades, no te aparece nada dentro de esa pestaña propiedades, porque quizás es que te No, falta agregar la pestaña. me aparece por capa esas tres opciones del color, del grosor y de si es puntual. Ujú. Así, bueno, eso. Y a la izquierda, donde veo que aparece acá, donde muestran ustedes, a mí no me aparece. Y Eso, si probamos escribiendo con el comando, eso mira, te se iba a llama decir. igualar prop. ¿Ven? Acá abajo, yo me acerco y me Sí, dice en línea, en un texto más grueso, sí. igualar prop. A ver si escribís eso, si te lo deja usar. ¿Eso dónde Primero lo seleccionas una línea, que es a Sí, la que vos le querés igualar, sí. y acá abajo está la barra de comandos. Escribimos igualar Ya ahí aparece porque es la que primero aparece. prop. Y ahí ya me apareció, toco enter Y ya la puedes usar. y ya lo puedo usar. Ahí va. ¿Sí? No, Igual es muy raro que no te aparezca. Sí, puede ser que haya que configurar tipo en las visualizaciones de qué es lo que te está apareciendo en la barra. Si querés, después buscamos, te mandamos capturas de dónde es que hay que activarlo, buscamos específicamente ese dónde está. Sí. Hola. Hola. Bueno, ay, me molesta no ver caras. Bueno, gracias. No, porque estoy compartiendo pantalla y no me aparece quién habla ni nada. Sí, no, yo no sé decirte específicamente cómo activar esa. Sé que, o sea, se puede configurar de qué modo vemos y qué opciones no, sí y cuáles no. Bueno, ya que se sumó Nico ahí, que es un compañero, por ahí él sabe cómo hacer que aparezca eso, si quiere compartir. Pero bueno, pero si querés lo buscamos y te decimos específicamente cómo poder ayudarte con eso. Dale, gracias. Estoy viendo que sí que es bastante info, así que tranqui. Veo que también vi que hay otra clase, así que voy a tratar de chusmear un poco más, así puedo hacer preguntas más concretas. Y bueno. La próxima clase vamos a repetir lo mismo porque es para la gente que quizás estaba cursando en este momento, pero lo que también nos gustaría proponerles si quieren, ya que se pudieron sumar a esta, es que prueben a hacer este ejemplo que les damos y si tienen alguna duda se suman a la próxima clase y nos pueden preguntar específicamente algún problema que hayan tenido. Buenísimo. Bien, sigo dibujando. Como ven, esta acá me dice que mide 3,5 y 3,5 no es ni la mitad ni un tercio, entonces tengo como que dibujarme una línea que sea auxiliar a esa. Entonces me paro acá y voy con con 3,5 y ahí ya puedo ir para abajo. Después me dice, eso, la cota siempre indica hasta dónde. Esta línea mide 3,5. Después tenemos uno para el otro lado. Entonces
vengo de nuevo con uno y bajo. Y si quieren pueden borrar las que hicimos para ayudarlos. Lo que sigue es el cuadradito de arriba, que si ven está equidistante del cuadrado de la cara de arriba a 3 metros de todos lados. Para eso podemos hacer como hicimos con esto, ayudarnos con una línea que mida 3 y ahí marco una línea, o hay una herramienta que está muy buena que se llama desfase. Este desfase, ¿qué hace? Seleccionamos una línea y nos crea otra línea al lado en cuántas unidades la querramos desplazar, ¿no? Primero selecciono qué es lo que yo quiero desfasar. Quiero que esto mismo se me copie para adentro a 3 metros. Entonces, toco la de desfase. Tenés que escribir 3. Acá hice un clic en cualquier lado. Toco 3, enter. Y ahí ya me dice que las vuelva a seleccionar. La cliqueo y la corro, la cliqueo y la corro, la cliqueo. Si quiero también la puedo correr para afuera, pero yo en este momento la preciso para adentro. Y la corro. Acá yo ya tengo esas líneas. Y con la herramienta que les mostraba hoy de recortar, También selecciono todo. Sí. No, que para esto también podés mostrar la herramienta Chaflán, que tiene un nombre gracioso. Si querés volver para atrás a que queden dos así sin cortar. Ajá, Y con la herramienta que está abajo de la tijera desplegamos la flechita, porque ahí aparece empalme por defecto, pero si buscamos en la flechita aparece Chaflán. Y una vez que la cliqueamos seleccionamos las dos líneas que queremos que terminen en el punto en el que se cortan. ¿Ven? Selecciono la primera, selecciono la segunda, de nuevo, selecciono y selecciono. Como les contábamos hoy, hay varias formas de llegar a lo mismo. Lo importante es llegar. Acá le voy a igualar las propiedades. Sí, también en esto que lleva su tiempo ir, digamos, entrando en contacto con el programa, pero hay cosas que les van a ir ayudando a hacer cada vez más rápido el dibujo. Por ejemplo, ahí Nadia, como desfasó cada una de las líneas, que eran líneas independientes, después tuvo que hacer el trabajo de recortarlas. Si esa cara superior, bueno, esa cara está en dos capas diferentes, digamos, pero si las dos líneas gruesas y las dos líneas más finitas hubieran sido entre ellas una polilínea, es decir, que era una única línea, al momento de desfasarlo ya no me genera ese problema. Si querés mostrarlo con una, si ahora al seleccionarlas escribimos el comando unir, nos permite que dos líneas que habían sido creadas independientemente, también, se unen. Y entonces después cuando las desfasamos nos ahorramos un paso, que siempre la idea de AutoCAD es, digamos, como optimizar al máximo el tiempo de dibujo. 3. Al estar en polilínea me desfasó esa unión tal cual, no es que me la hizo con líneas separadas. Esto es lo que decía Karen, si yo ya de entrada sé que si lo hago en polilínea me lo va a hacer mejor, bueno, lo uso en polilínea. Pero eso son cosas que se van a ir acostumbrando con el uso. Ahora, para empezar, pueden hacerlo. Para esto de activar lo de propiedades de capa, me mandan por cucaracha que hay que ir a inicio y en portapapeles ahí están todas las configuraciones. No, en el último portapapeles, la última sección de esta barra que tenés abierta. ¿Acá? ¿Me engañó? Bueno, lo vamos a seguir revisando. Perdón, pensé que tenía la respuesta, pero no. Bien. Bueno. Y así seguimos el dibujo. Yo no sé si terminar de completar el dibujo, como estamos de tiempo, o hacerlo rápido. Sí, por ahí podés ir como yendo más rápido mientras hablamos de cosas, seguir explicando todo paso a paso.
También en el PDF donde les mostramos de todos estos comandos básicos que estamos usando, van a ver que los comandos son pocos y las cosas que hacemos son distintas entre sí. Vos si querés seguir dibujando, Vale. Digo, o sea, los comandos que vamos a usar siempre son crear línea, chequeando el ángulo que tiene, estableciéndole cuánto queremos que mida, la opción cortar, la opción, bueno, digamos, siempre es lo mismo. Quizás ahora ustedes lo ven y es como que pareciera que hay un montón de cosas creadas y en realidad es siempre la utilización de los mismos comandos, que es cuestión de empezar a conocerlos. Al principio el dibujo va a ser más lento, después van a ir pudiéndolo hacer cada vez más rápido. También como ven esas líneas auxiliares, que siempre vamos a dibujar muchas porque siempre necesitamos como referencia justamente para lograr esto de la precisión, y después son líneas que se van borrando o directamente se apaga la capa, como dijo Nadia. Pero bueno, básicamente para ir dibujando es eso, siempre teniendo líneas de referencia. Bien, acá estoy haciendo un rectangulito que mide 2,5 de alto. Me traje siempre de referencia las líneas que yo ya me había usado. Mientras acá me dice que esto se mueve 6 y tiene 3 de ancho. Entonces ahora vuelvo con los 3, o sea, 3 son 30 porque es 0.3, como estamos dibujando en un 1, 30 y 2.5 que tenía de altura. Y ahí las puedo unir. Lo mismo acá, vuelvo con punto 3. Y acá. Bien, acá me falta unir desde donde sale porque también tiene una paredcita por ahí atrás. Y de este lado también le doy 30. Empezamos del piso 0.3. Como ver, nosotros lo hicimos también partiendo como de este volumen, digamos, entero, este cubo. Bueno, no es un cubo porque no es igual de alto que de largo, en este volumen, como para que ustedes vayan viendo cómo ir generando como estas líneas guías y referencias que nos ayuden a llegar a un dibujo más complejo. Pero, por ejemplo, en el resultado final, como ven, este volumen después termina siendo más chato, digamos, este volumen es entero, comienza entero para hacer una referencia. Y para eso, para generar eso, como ese muro que entra, también podemos usar la herramienta alargar, que es la que está junto con recortar. Que como ven en el ejemplo, esa pared es como que continúa como por debajo, para eso esa línea que dibujó Nadia. Después, si la quisiera alargar hasta el final, digamos, de este volumen que ahora es más corto, lo puede hacer con esa herramienta. Bueno, si vamos siguiendo los pasos, acá le hice, bueno, que tenga de altura 2.5. Yo hay algo que no dije, perdón, que para deseleccionar toco escape. Eso lo tengo que estar yo desde un principio. Yo siempre que quiero seleccionar algo, después toco escape, lo mismo que si toco un comando y me equivoqué, no lo quería, toco escape y me vuelve como al inicio. Acá ya hice de esta forma y bueno, que ya lo puedo ir poniendo en la capa que quiero que vaya y recortando las partes que no quiero que se vean, porque en realidad, como esto en realidad lo estamos mostrando como un sólido, las partes de abajo pueden verse, o si quieren ustedes que su dibujo queden como líneas guía, las líneas invisibles, también pueden hacerlo. Por ejemplo, puedo tener estas en punteada rosa o las puedo tener en esta, ¿no? Que son las que pasan por atrás. ¿Sí? Bueno, acá yo ahora voy a recortar, voy a eliminar las que no se ven, que solamente me sirvieron de ayuda, y voy a recortar las que no quiero que se vean. Está acá, voy a hacer el chaflán con 2 control Karen y 1. ¿Sí? Puse este de chaflán.
Esta también la he puesto de guía, la puedo borrar. Bien. Acá me dice que el prisma de arriba tiene 1,4 de alto, así que también, ya que tengo la base hecha, subo 1,4. Ahora, puedo dibujar todas las líneas que miden 1,4 o selecciono esta y uso el comando de copiar. Cliqueo el punto de donde quiero que se copie y ven como ya me la agarró, digamos, la agarró desde ese punto que yo cliqué. La copio y la copio. Cuando no la quiero copiar más, toco escape. Y ahora lo próximo que me queda es unir. Ahora sí toco una línea y lo dibujo. Sigo, esto ya lo tengo. El próximo paso es 4 hacia adelante. Desde este punto entonces viene 4. Siempre como estamos dibujando un dibujo que es isométrica, siempre para todos los lados que yo vaya puedo poner las medidas reales. Acuérdense que si estuviéramos dibujando en otra cosa, las medidas a veces cambian. 4 dije entonces, 30, 4. Selecciono, lo copio, copio. Y acá tenemos. Bueno, ahora nos encontramos que la parte de abajo desaparece, solamente queda lo de arriba. O sea que todas estas líneas que yo tenía acá, en realidad ahora no existen. Entonces, perdón que tenía el perro. Bien, entonces, acá las voy a dejar de guía nada más, pero en realidad esta línea y esta pasan a ser gruesas, ¿no? Las voy a pasar a la capa gruesa. Esta no va más. Y como esta parte ahora es aire, tengo que llevar esta línea hasta, ven que si yo una línea la puedo estirar si cliqueo en uno de esos cuadraditos. Por ejemplo, si cliqueo acá, la estiro para allá, y si cliqueo acá, la puedo estirar para allá. Como yo tengo el comando de este que se llamaba restringir el cursor. Sí, restringir el cursor a ángulos específicos. Sí, este. Como tengo eso activado, ya me va marcando con esa línea punteada verde que voy bien, voy por el ángulo correcto. En el caso de que yo no lo tenga activado, y por ejemplo esta que también sigue para el fondo esta línea, bueno, acá me marca, bueno, ven que es medio impreciso. Para que sea preciso, me marca con muchos puntos, y no sé a dónde ir si no tengo eso activado. Otra de las opciones de llegar al mismo resultado que este paso que hice antes es la herramienta de alargar. Podemos, con una línea, entonces podemos recortarla o alargarla. Para alargar, primero selecciono la línea o el segmento o el objeto que va a ser de tope a esa otra línea que se va a alargar. Entonces, voy al comando de alargar y donde me pare ya me muestra cómo va a ser, pero hasta yo no le haga clic no me la va a terminar de estirar. Entonces ahora toco escape y ya se hizo. Bueno, voy a borrar esto que ahora no existe. Sirve para el relleno igual. Ah, bien. Lo dejamos. Le cambio la propiedad.
Bien. Ven esta línea que quedó como por atrás de este muro y como yo no la quiero ver porque elijo que mi dibujo no se ve así, la puedo tirar tocando de vuelta en el cuadradito. Cuando se pone rojo lo puedo seleccionar, subo y ahí ya la achiqué. Lo mismo con esta, quiero que sea más cortita, la cliqueo de un extremo, se puso rojo y ahí ya puedo. Ahora esta sí que no le precisaba más, esta tampoco. Ven, acá quedó medio confuso, como que se empezaron a cruzar líneas. Esta no la preciso, esta en realidad llega hasta esta línea, entonces vamos a recortar. Cliqueo la que va a ser de corte y recortar. Bien. Bueno, ahí ya vamos teniéndole como la forma, ¿no? Si la quiero ir dibujando mientras con los valores de línea, eso también es una elección. Si ustedes piensan que ahora los valores de línea los confunden, primero dibujen con una línea y después le dan el valor. Si les resulta fácil y les parecerá que es más rápido, pueden ir poniéndoselo. Yo se los voy a poner porque solamente selecciono una y le voy a igualar las propiedades. Por ahí ahora podríamos pasar a explicar lo del relleno, como para no alargarlo mucho más, y a mostrarles las cosas que les vamos a dejar en la carpeta de Instagram. Si esa línea que vos ahí quisiste convertir y se te convertía todo, como en el ejemplo, si vemos, tiene el valor de línea de contorno mientras está como en el contorno, y cuando aparece otra línea se hace finita. Esta está en la misma línea dividida en dos. Para dividirla en dos, para eso no hay un comando. Tenemos que dibujar otra línea por arriba que sea más cortita. Sí, y recortar la otra. Siempre conviene no trabajar con líneas superpuestas en AutoCAD. Ahí es difícil, pero hay que intentarlo. Pero bueno, eso también es una elección, digamos, de cómo graficarlo. En este caso elegimos que todo lo que está como en contacto con aire en la representación tenga un valor de línea grueso, y cuando por detrás hay parte del objeto tenga un valor de línea fino. Pero bueno, esos son temas que son específicos de cómo estamos queriendo representar. Sí. La idea es que con esto ustedes sepan de cómo poner una línea cuando es gruesa, ¿no? O sea, no estamos mostrando cómo se dibuja, sino qué elementos hay que tocar para llegar a ese dibujo. Además, después ustedes pueden adecuar esto a cada una de sus materias y el sistema que les pidan y cómo pidan que muestren ese objeto, ¿no? En el caso del relleno también, acá lo usamos de un modo como representativo. Acá podría estar como representando como un límite virtual que genera ese volumen, digamos, ¿no? Como la percepción de ese espacio se está como reconstruyendo un límite por donde termina el volumen. Es como algo quizás más de lo que queremos comunicar también con el dibujo, pero bueno, también era una excusa para mostrarles cómo trabajar con rellenos, que es el gran tema de AutoCAD, porque a veces puede llegar a ser no engorroso, pero lo que hace es que los archivos empiecen a ser pesados. Entonces está bueno saber cómo usarlos, simplemente que para que sea lo más fácil y liviano posible. Rellenos le llamamos a esto, como les mostraba en la del principio. Pueden ser sólidos, pueden ser con transparencia o pueden ser con hatch, que en este caso tienen guiñitas. ¿Cómo hago para pintar, por ejemplo, acá para que me quede igual que ahí? Voy a sombreado, eso se llama relleno. Sombreado. Para esto también, en nuestro caso, creamos una capa que se llama, bueno, rellenos. Ahora que lo pienso está mal escrita, pero sería sombreado. Bueno, me voy a parar en la capa de rellenos. Ahí, siempre acá arriba me dice en qué capa estoy parada. Y voy a la capa. Bien.
y acá ven como que me aparecen como liñitas. Eso todavía no es que se pintó, pero ven que me va como reconociendo lugares donde yo podría pintar. Aparecen esas liñitas cuando el patrón o es muy grande, tiene una escala muy grande, lo mismo que pasaba cuando hacíamos líneas punteadas. Si probás Aparece con eso. sólido pasaría lo mismo. Claro, vamos con sólido y me va desde acá arriba, cambiamos cómo queremos que sea ese relleno. Si abrimos este botoncito de acá, aparecen todos. Te interrumpo un segundito, que hicieron una pregunta de si para cada cosa que dibujemos hay que hacer una capa. En realidad, las capas lo que buscan es agrupar elementos que tengan las mismas características. Es decir, si todos nuestros rellenos van a ser de rayas, en este caso en un tono gris, del mismo valor de línea, del mismo grosor, creamos la capa rellenos, en este caso como es la única que hay, todos los rellenos los ponemos adentro de esta capa. No es que por cada relleno, por cada línea haya que hacer una capa, pero sí todos los elementos iguales. Por ejemplo, en este caso, todas las líneas gruesas están en la misma capa con las propiedades de ese grosor de línea. Todas las líneas finas en otra con esas propiedades. Nos sirve para simplificar. Si en nuestro trabajo tendríamos 3 tipos de rellenos, así como tenemos varios tipos de líneas, crearíamos una capa por cada relleno, si así nos fuera más fácil. Si un grupo de rellenos debería ser gris y otro grupo negro, bueno, crearíamos una capa para cada uno de esos tipos de rellenos. Lo que nos tiene que ayudar es para simplificarnos el trabajo, más que nada, para agrupar todos los elementos iguales y después poder modificarlos y seleccionarlos todos juntos. Claro, como contábamos al principio, por ahí ahora el uso de capas, estoy segurísima que parece insignificante porque a todos nos pasó, pero si se acostumbran a usar con capas van a ver que más adelante, cuando tengan trabajos de mayor tamaño, la verdad que es una herramienta que acelera el proceso de dibujo un montón, porque como decía Karen, si yo me equivoqué en algo, puedo ir a la capa y cambiarle el color a esas líneas o a esa capa. Hace mucho más rápido el trabajo. Entonces, hay que trabajar siempre con capas. ¿Hay que crear una capa cada vez que dibujamos algo distinto? No, pero lo recomendado es que sí. O sea, ustedes, es elección de ustedes. Nosotras queríamos contarle cómo se hacen porque es un tema que por ahí lleva tiempo entenderlo. Sabemos que ahora van a salir de la charla con, capas, líneas, un montón de contenido, pero la verdad que AutoCAD tiene un montón de contenido y ahora buscamos como una forma sencilla, un objeto bastante sencillo, que no tenga tanta complejidad como para que ustedes empiecen a utilizar estas cosas que nosotras son las que más usamos. Sí, también y lo que recomendamos. está bueno pensar es que, por supuesto, ahora, o sea, cuando uno empieza a usar un programa lleva tiempo empezar a acostumbrarse, a ganar velocidad, pero hay algunas cosas que va más como por el lado del hábito, de hábitos que está bueno tener, porque cuando los trabajos sí se complejicen y ya tengamos más experiencia en usar el programa, el tiempo, digamos, es como siempre, ¿no? El gran elemento de cursar las materias. El tiempo nunca sobra, por lo general siempre falta, y sobre todo esto pasa por sacarle el mayor provecho a los programas. AutoCAD, al igual que cada programa tiene su fortaleza, digamos, AutoCAD es un programa que nos permite ser muy veloces, pero para eso tenemos que tener la intención de siempre ver cómo optimizar nuestro modo de trabajar. A medida que pasen los años y vayan aprendiendo más cosas, van a ver que hay un montón de maneras de acortar los tiempos, incluso en vez de ir a buscar la herramienta línea, escribirla, son un montón de cosas que nos van ayudando a ser más rápidos, que es algo que se gana con mucho tiempo de práctica, pero que está bueno siempre ir buscando de sacarle el mayor provecho al programa porque lo tiene. Bueno, voy a seguir pintando. Bueno, para pintar, entonces, el de sombreado, voy a clicar ahí sombreado o escribo con el teclado sombreado y me empieza a reconocer figuras cerradas, ¿no? Yo pongo el mouse acá y no me aparece nada para pintar. En cambio, cuando aparece algo cerrado, ahí me dice que ya lo puedo pintar. Con un clic voy seleccionando qué es lo que quiero pintar. Y cuando termine de pintar, toco Enter.
y ahí ya me lo pintó. Bueno, pero yo no lo quería sólido, lo quería con rayitas como está en el ejemplo. Entonces lo vuelvo a seleccionar y se me abre acá arriba cómo editar ese sombreado. Entonces voy a abrir acá y voy a elegir uno que sea con rayitas, el de líneas. Bueno, y acá aparecen las propiedades de ese sombreado. Acá me dice si es un patrón, el color que tiene, si queremos que sea por capa. Acá es, siempre cuando trabajamos con Hatch hay un color de línea y un color de relleno. En este caso es color transparente, de relleno no tiene ninguno. Si queremos que tenga transparencia, le vamos a mover esta barrita acá. Si queremos que tenga un ángulo, ven que yo ahí lo muevo y las rayitas de abajo se van moviendo. Y esto es importante, que es la escala. Acá pasa lo mismo que cuando mostré las líneas punteadas. Si yo hacía una línea gigante, las rayitas punteadas aparecían. Lo mismo pasa acá. Si yo hago un hatch gigante, esas rayitas van a quedar bien, pero como ahora mi dibujo es chiquito, es poquito lo que tengo que pintar, aparecen las líneas bastante espaciadas entre sí. Creo Para que el reducir ejemplo eso. tiene 0.3, si no me equivoco. Bueno, le ponemos 0.3 de escala. No, y ahí tenía menos. quizás 0.03. No, es muy chiquita. Ay, no me acuerdo. Bueno, Sí, igual vamos y voy a cliqueamos el hatch del ejemplo, nos va a mostrar las propiedades que tiene ese otro hatch. Ahí, y también 0.0. se le podemos copiar. Sí. Igualar propiedades. Vieron, cuando yo selecciono un hatch, me abre este editor de sombreado y para copiar la propiedad vuelvo acá arriba al inicio. Igualar propiedades. La manito la hacía cliqueando en el ratón, en la rueda. Bien, y me las copió. ¿Sí? Después lo que queda es agregar una veredita que tiene y personas y árboles que nosotros elegimos ponerle a nuestro dibujito para que se entienda más la escala, que seguro que también en sus proyectos se los van a pedir. ¿Cómo le agrego personas y árboles? Este es otro tema que es muy amplio, que si me pongo a hablar de esto ahora, vamos a estar hasta las 10 de la noche, así que solo les voy a decir que son bloques. No sé, Karen, ¿te parece? Sí, en las listas, en este PDF que yo les decía, donde dejamos links, lo que les dejamos es una lista de reproducción de un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, si no me equivoco, un profesor de arquitectura, que él explica todo esto en la facultad, en la universidad, y decidió empezar a hacer videos porque se daba cuenta que el estudiante necesitaba volver a ver los videos varias veces. Dejamos toda la lista de reproducción de AutoCAD, pero les recomendamos algunos videos específicos para empezar a ver, y hay uno que él habla específicamente de bloques. Van a ver que los videos, algunos son de 15 minutos y otros son de 1 hora. Y estamos acostumbrados, ¿no?, a necesitar la información como muy rápido. Pero estos videos no están enfocados a dar una respuesta veloz, sino son directamente como una clase. Y realmente si uno los ve con la intención de profundizar en un tema y lo va practicando, 1 hora es menos que cualquier clase que cursamos. Así que les recomendamos que los vean y se interioricen en el tema de bloques. Pero así como un dato general, lo que les queríamos decir era, bueno, que primero los bloques se pueden descargar gratuitamente de internet. Hay algunas páginas que son las que más van a usar, seguro que son las que aparecen siempre. Buscas descargar bloques AutoCAD personas y te van a aparecer varias páginas donde los pueden descargar sin problema. Lo que es importante saber de los bloques, aunque ahora quizás esto lo estoy diciendo medio sobre la nada, pero es que cuando uno se descarga un bloque, lo que se descarga es un archivo, digamos, un archivo de AutoCAD que lo abro y va a ser un archivo que va a estar vacío únicamente con... Uno para mostrar. Genial. Uno que solo va a tener la personita o el árbol que yo me descargué. Y como esto es algo que lo dibujó otra persona,
puede que el valor de línea sea un grosor sumamente grueso, porque no sabemos con qué intención o con qué tamaño lo pensó la persona que lo dibujó. Entonces, lo que siempre es importante, igual en el PDF con las herramientas se lo dejamos mostrado, que quizás lo podés mostrar ahora rápido, es la herramienta descomponer. Si seleccionas uno de los arbolitos, que sea un bloque, lo que significa es que ven que con un clic seleccionó todas las líneas juntas, están todas las líneas agrupadas en un único bloque. Y como no sabemos qué propiedades de línea tiene, porque cuando las líneas están adentro de un grupo no podemos modificarle las propiedades. Si seleccionamos el arbolito y vamos a la herramienta descomponer, lo que hace es volver, le hacemos un clic y directamente, si ahora queremos seleccionar una línea, están todas las líneas independientes. Esto hay que tener cuidado con descomponer un bloque arriba del dibujo, porque de pronto tenemos un montón de líneas sueltas. Pero lo que nos sirve es que podemos agarrar todas esas líneas, ponerlas en una capa que en este caso llamamos vegetación-personas. Y esto se puede volver a crear un bloque simplemente escribiendo el comando bloque. Esto quizás también está bueno decirlo, aunque ahora quizás sea mucho, pero para que después vean el video detenidamente con el AutoCAD al lado. Cuando escribo bloque no es muy difícil, son 3 cosas que hay que tener en cuenta. Cuando le damos Enter nos va a aparecer la configuración. Y ahí tenemos que designarle un nombre, que después nombre de referencia, cliquear en el cuadradito que dice designar punto. Una vez que cliqueamos ahí, nos va a mandar a nuestro dibujo para que lo seleccionemos. Cliqueamos un punto de referencia como puede ser la base, sería coherente. Y en el de designar objetos, como nadie ya lo había seleccionado antes de utilizar el comando bloque, ya están seleccionados. Pero si quisiéramos cambiar o nos faltó seleccionar un objeto, vamos al botoncito donde dice seleccionar, designar objetos en el centro, en el medio, al lado de designar punto. Ay, no lo encuentro. Donde dice designar puntos, si vas a la derecha. Acá. Ahí nos vuelve para que seleccionemos todos los objetos que queremos. Ahora habría como que repetir el paso, digamos, si no lo hicimos antes o si hubiéramos seleccionado algo mal. Sí. Damos Enter. Y ahora tocamos aceptar. Y ya está, con haber hecho esas 3 cosas, lo convertimos nuevamente en un bloque en el cual conocemos nosotros las propiedades de las líneas. Porque muchas veces va a pasar que traen un bloque de internet y después resulta que tenía un grosor enorme, cuando lo imprimen es una mancha. Y otra cosa que pasa con las personas, que también en las hojitas que tenés en este archivo, si querés ir a las que están ahí una al lado de la otra, en el ejemplo de la personita que está después de los colores, es que a veces cuando nos descargamos personas tienen hasta el rostro dibujado. Y a no ser que estemos dibujando en una escala realmente muy grande, no precisamos esos detalles, y es más, cuando lo imprimamos va a salir una mancha negra. Entonces también los bloques está bueno ir editándolos a la escala o a nuestras preferencias de cómo nos gusta. También tiene que ver con una cuestión de comunicación y de estilos, de qué es lo que nos gusta. Puede ser sombreado en negro, puede ser con rayitas. Y lo que es muy recomendable es que una vez que nos vamos descargando nuestros bloques y los vamos editando con nuestras propiedades, con el estilo que nos gusta, es ir haciéndose un archivito que puede ser como el que tenemos ahí, como un ejemplo, donde van poniendo los bloques que ustedes ya usaron y ya modificaron con sus preferencias, para no tener que hacer este paso todas las veces que precise una persona. Ya van a las que a ustedes les gustan, a las que ustedes configuraron, y las copian en el nuevo archivo que estén haciendo. Acá les damos alguna además para que las tengan. Como ven en este ejemplo que les damos, todos tienen muchísimos detalles, son como bloques recién descargados. Cada uno, si quisiera, los podría editar, digamos, a como les gusten. Como ven, hay algunas personas más abstractas, otras más realistas. Eso va en preferencia. Todo esto, los bloques vienen medio como a salvarnos la vida, porque imagínense que si me pongo a dibujar un arbolito, primero que no sé dibujar arbolitos, y segundo para que me quede así, entonces hay gente que hace este tipo de cosas de árboles, personas, y los suben, y nosotros los descargamos como bloques. Como entonces, ven, ese árbol que me descargué yo tenía todas esas líneas. Ay, perdón. Y yo lo dejé así más peladito. Perdón, sí. Karen acá lo que hizo fue descomponerlo, le borró todas las liñitas uno por uno porque ya no los quería, y después, una vez que se las borró, volvió a seleccionar todas las líneas, y desde si escribimos bloque, o acá arriba también dice crear bloque. Lo importante es que sepan de que, bueno, que hay gente
que hace estas cosas para facilitarnos la vida. Acá hay árboles en planta. Bueno, si se ponen a investigar, hay un montón de cosas para descargar. Y bueno, y cuando lo descargamos, eso es lo que les quería mostrar, les va a aparecer acá, así como un archivo de AutoCAD. Si yo le hago doble clic, un archivo de AutoCAD, me lo abrió, yo estaba acá. Entonces, me abrió el archivo de AutoCAD, pero yo este mismo dibujo lo puedo insertar como bloque en el que yo tenía. Entonces, pongo insertar, más opciones, examinar, y yo en mi escritorio bloques, árbol. Redefinir bloque, bueno, eso me lo puso porque yo ya lo tenía. Entonces, una vez que lo inserto, puedo copiar, acá con el de copiar, puedo copiarlo y pegarlo las veces que quiera, lo mismo con las personas. Igual esto también es un tema, como decimos, que quizás lleva un tiempo, pero bueno, para que conozcan la herramienta escala, es una herramienta que usamos muchísimo. No vamos a entrar ahora en todo el tema de la escala en la representación, porque no es el objetivo de hoy, pero por ejemplo, acá este arbolito, como ven, es muy chiquito. En los dibujos de representación de arquitectura, la vegetación y las personas son fundamentales. Las personas principalmente porque también tiene que ver, ¿no?, como con cuál es el sentido. Siempre hay que pensar por qué estoy dibujando esto. La arquitectura existe para un usuario, entonces que aparezca el usuario utilizando ese elemento arquitectónico es fundamental desde aspectos de comunicación, digamos. Pero también, por lo que decía Nadia, poner personas automáticamente, visualmente, me escala el objeto. Esto podría ser un banquito, pero yo al poner una persona en la escala que tiene una persona con relación a este objeto, automáticamente me doy cuenta que es un edificio, que es un espacio habitable. Lo mismo pasa con la vegetación. Si ese arbolito no, es como que no lo vemos y nos damos cuenta que está fuera de escala, es como muy chiquito con relación a una persona. Para eso es que existe la herramienta escalar, para llevarlo a la escala que necesitamos. Bien. Con la herramienta escalar me va a pedir un punto que es de donde ese objeto se va a hacer o más grande o más chiquito. Y lo que puedo acá es poner un factor de escala si yo quiero llevarlo a una medida. Por ejemplo, si el árbol estaba en 1 en 100 y yo lo quiero llevar a 1 en 200 es el doble. Entonces aprieto el 2 y me lo llevo al doble de cómo estaba. Entonces ahora esto aparece, perdón, en 1 en 50. Estaba en 1 en 100, lo llevo a 1 en 50 y más grande. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta si cuando descargo un archivo está en 1 en 100, en 1 en 200, cuando descargo un bloque? Por ejemplo, estas personitas yo las puedo medir. Ya les dibujo una línea al lado, podría ser más o menos, y me va diciendo cuánto miden. Estas personas más o menos miden 1,80. Bueno, son bastante altas. Son grandes. Pero, bueno, podríamos decir que están en 1 en 100. Si estas personas me dieran menos, ahí precisaríamos cambiar la escala. Lo aclaro porque a veces cargamos bloques y no nos dice en qué escala están. Tenemos que averiguarlo. Entonces, como lo averiguo, midiéndolo y viendo qué medida tiene. Como estoy dibujando en 1, bueno, si mide un 80, por una persona mide un 80, está en 1 en 100. Después, bueno, charlamos de bloques. Yo quería explicarles cómo imprimir, pero ¿les parece que les hago un videito y se los paso? Porque creo que ya estamos abarcando como mucho, sí, y no queremos darles tanto tiempo. Lo del video está bueno porque lo de imprimir al principio yo veía un tutorial todas las veces que iba a imprimir hasta que un día lo recordé. Sí, igualmente les hice un PDF para que tengan, pero en video es más cómodo, creo que es más sencillo de entender. Dale, quedamos así, hacemos un video y lo subimos a Instagram. ¿Cómo guardar esto? Sí, cómo guardar esto en PDF. Yo no sé si hay gente, si no hay gente, si... ¿Hay gente? Por ahí estaba hablando sola, no importa, porque esto queda grabado y después lo verán.
Ahí preguntan dónde encuentran los PDFs. Pueden ir desde Instagram. No, muchas gracias a ustedes por sumarse, en serio. En Instagram, donde tenemos el Linktree, donde te lleva a todos los links, hay uno a una carpeta. Ahí está. Y ahí está subido todos los PDFs que se van dando en todas las tutorías, no solo en esta, sino en todas las demás. Si alguien no tiene Instagram o no puede acceder desde ahí, nos puede escribir un mail, se los podemos mandar también, no hay ningún inconveniente con eso. Y bueno, como les decimos, hay un PDF de cómo llevar justamente lo que hacemos en AutoCAD a PDF, pero bueno, igual quedamos así, hacemos un video grabando pantalla y lo subimos. Sí. Acá está el paso a paso de las herramientas que usamos para dibujar la casita. Así que, por si la quieren repasar desde el PDF, en vez de volver a ver este video, como ustedes prefieren. Acá, cómo guardar en PDF. Este es el archivo de base que usamos, AutoCAD, para que les quede. Si quieren, los pueden descargar. Lo voy a subir en una versión anterior, porque si estaban diciendo que tienen 2010, no lo van a poder abrir. Sí, esto es una versión alta. Y bueno, de lo más básico de cómo conseguir AutoCAD, digamos, hay como dos opciones, que sería ir a la página oficial de Autodesk, y ahí tenemos la opción, para estos programas obviamente hay que pagar, pero como estudiantes tenemos la opción de tener una versión gratuita. Simplemente hay que adjuntar, creo, un certificado de alumno regular, que ya hay una tutoría de cómo sacarla en el SIU Guaraní, si quieren lo pueden ir a buscar si no saben, o si bueno, todavía no tienen acceso al SIU. Creo que la primera vez igual no hay que cargarla, no estoy segura. Lo que tiene si usamos la versión de estudiante es que cuando llevemos el archivo a PDF, como le estábamos diciendo, va a aparecer como una marca de agua que dice realizado con versión para estudiante. Y si no, bueno, a veces. Sí, si no lo podemos... A veces aparece y a veces no. Si lo quieren descargar de internet, también pueden hablarle al centro de estudiantes, que ellos creo que tienen todos los programas que necesitamos, tienen muchísimos de hecho. Les pueden pedir que les pasen el acceso al Drive donde están subidos los programas para descargarlos. Bueno, eso que dice Karen, si les llega a aparecer cuando ven que quieren guardar en PDF la marca de agua de Autodesk, esa marca de agua siempre la dibuja automáticamente en la capa 0. Por eso yo les decía que no dibujen en la capa 0. Si ustedes todos los dibujos no dejaron nada en la capa 0, después, voy a abrir un PDF. Acá. Por ejemplo, tengo este PDF, bueno, este no lo hice este es el de cómo imprimir. No lo hice con AutoCAD, pero cuando exportan AutoCAD les aparece lo mismo. Si lo abren con el Adobe, les aparecen las capas con las que está creado. Y les da la opción de apagar esas capas. Entonces, si les llega a aparecer esa marca de agua, apagan la capa a cadería 0 y no les aparece más. Ese es como un dato. Sí, eso es un buen dato porque en los trabajos, por lo general, no permiten que entregues un trabajo que tenga una marca de agua, porque estropea justamente la comunicación del dibujo, digamos. Sí, porque si no también, otra opción es abrir el PDF con Illustrator o Corel y borrarle eso. Para una entrega final, para las correcciones, nadie les va a decir nada que tenga una marca de agua. Pero siempre queda más lindo si no lo tiene. Pero bueno, decirlo ahora sin que hayan probado de imprimir, quizás no suene interesante, importante, pero cuando lo hagan, porfa no dibujen en la capa 0, así después le pueden borrar la marca de agua. Bueno, si querés, podés dejar de compartir. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Les queremos agradecer, por supuesto, a todos. Gracias por las cámaras que hubieron y gracias por sumarse a la charla. Yo no los veo. Hasta que esperen que vuelva a... Bueno, gracias a ustedes. La verdad que se entendió todo re bien. Yo sentí que es tan complejo AutoCAD que de verdad es difícil explicarlo. No, pero lo explicaste re bien. Bueno,
Yo entendí. Ay, me Creo que alegro. cuando lo vayamos usando van a surgir más dudas, pero bueno, Total. eso es una práctica. O sea, Sí, Sí, también, lo dejamos grabado, así que pueden volver a verlo. Y bueno, y ahí le dejamos toda la data. Igual es tal cual, lo van a aprender cuando lo empiecen a usar. Si Quizás surgen una dudas, charla. nos pueden escribir Sí, sin obvio. ningún problema. Y con respecto a la pregunta de por qué no aparecía, no sé si sigue estando la persona No, hola. que... Hola. Aristides es mi nombre, no me puso acá. No, está todo en realidad. Lo que pasa es que estaban en iconos más chiquitos y no estaba en el mismo lugar sí. exacto donde se Eso veía, es entonces lo que... pero está todo, está todo. Sí, eso es Gracias. lo que me avisaron. No, que claro, como vos tenés el AutoCAD 2009 o 2010, habías dicho, está, pero no aparece en ese mismo tamaño. Eso fue algo que apareció en una versión más nueva de AutoCAD. Es simplemente cómo se ve, está, pero está de otra manera. Bien, como consejo final, como les contaba al principio, si aprendemos a dominar las líneas, el valor de línea y cómo hacer para que sea punteada y después cómo pintar eso, ya está. Después todo de las capas, bloques, es como extra. Primero aprendan cómo dominar esas herramientas y con eso van a andar joya. Bueno, y tengan un buen fin de... Gracias. Para cerrar, Hasta pronto. nos vemos.